Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Reproducción en animales. Reproducción en animales. Observa las siguientes imágenes y responde. ¿Qué tipo de reproducción es asexual y sexual? ¿Ya? Recuerde que acá tenemos una estrella de mar que pierde una extremidad, del cual vuelve a nacer otra estrella de mar. Y en el otro caso tenemos un sapo macho y una hembra, ¿no? Que ponen sus huevos y son fecundados y de acá salen renacuajos, ¿no? Y nuevamente sigue el ciclo. Segunda pregunta, ¿qué tipo de reproducción es más evolucionada, la asexual o sexual? Tercera pregunta, ¿qué ventajas tiene una reproducción asexual y sexual una sobre la otra? Bueno, eso lo veremos a lo largo del desarrollo de este video. La reproducción asexual en los animales. La reproducción asexual es un procedimiento común en organismos unicelulares. Ya recuerda que organismos celulares tenemos a las bacterias, tenemos algunos hongos, a los protozoarios y algunas algas, ¿no? En los animales, en cambio, es poco frecuente la reproducción asexual. No es que no exista, sí existe, pero no es muy común. Y está limitado a los más sencillos, vale decir, a los animales que son menos evolucionados como algunos invertebrados, ¿no? Entonces, de esto podemos decir, por ejemplo, si tuviéramos un platelminto, si tuviéramos un equinodermo, si tuviéramos un nidario, que son invertebrados, ellos tienen más probabilidad de una reproducción asexual, a diferencia de los vertebrados, ¿no? Que son más evolucionados, la reproducción asexual prácticamente sería escasa. Pero también existen casos especiales. Por ejemplo, se ha reportado que en un zoológico que tenía dragones de Komodo como atracción y eran hembras, al final una de ellas terminó embarazada y comenzó a poner huevos, de los cuales desarrollaron nuevos dragones de Komodo, ¿no? ¿Qué significa? Que si no había machos no había reproducción sexual, entonces la única manera de reproducirse es de manera sexual, ¿no? Entonces son casos especiales. Tipos de reproducción asexual. Veamos la primera, la gemación o brotación. Consiste en la formación de un abultamiento. Acá tenemos a una hidra que es un nidario, del cual comienza a salirle un brote, una yema, miren. Es un abultamiento. ¿Ya? La yema puede separarse y originar un individuo adulto, como ocurre en las hidras de agua dulce, o permanecer unida al organismo progenitor formando una colonia, como en el caso de los corales. Acá tenemos la hidra, comienza a salir una yema, de la yema comienza a crecer una isla pequeña, un brote o una gema, una yema que le llaman, que se puede separar, ¿no es cierto?, y dar origen a un individuo adulto. O, como en el caso de otros nidarios, forma una colonia, como el caso de los corales. Otro mecanismo de reproducción asexual es la escisión o fragmentación. Consiste en la ruptura del progenitor en dos o más partes, como en el caso de esta planaria, miren, le estamos fragmentando en tres partes básicas, ¿no? Cada una de las cuales va a dar lugar a un nuevo individuo. Ocurre en nidarios, por ejemplo, las anémonas, y en los gusanos como las planarias, ¿no? Que son gusanos planos. Entonces son dos tipos de reproducción asexual lo que estamos viendo hasta el momento. La bipartición es la división de un organismo en dos células hijas idénticas, del mismo tamaño que la célula inicial o madre. Este tipo de reproducción se da en organismos unicelulares como las bacterias. En mi opinión, la bipartición no es un tipo de reproducción de los animales. ¿Por qué? Porque es un tipo de reproducción de seres unicelulares. Y dentro de los seres unicelulares están las bacterias, los protozoarios, algas unicelulares y algunos hongos como levaduras que hemos mencionado. Y los animales hemos dicho que son pluricelulares, ¿ya? Entonces, una observación que hay que tener en cuenta. Pero la bipartición sí significa que de una célula madre se originen dos células hijas y cada una de ellas, ¿no es cierto?, tiene el mismo material genético que la madre. Otro tipo de reproducción asexual es la poliembrionía, que en un inicio realmente es una reproducción sexual y después da origen a una reproducción asexual. Veamos el caso. Ocurre cuando las células del embrión
formadas por reproducción sexual, miren, se separan dando lugar a varios embriones. ¿Qué significa? Por ejemplo, el macho puede fecundar a la hembra y se forma un embrión, y de este embrión se van separando sus células para formar cada uno nuevos embriones idénticos entre ellos. Genéticamente son idénticos, como si son gemelos. Esto sucede en los insectos, que pueden formar así más de 1000 individuos a partir de un solo embrión, y en el caso de los vertebrados se producen los armadillos, cuyo embrión se divide en 4 u 8 en una fase temprana del desarrollo, y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, cada embrión que se ha separado da origen, ¿no es cierto?, a un nuevo individuo, pero son genéticamente idénticos, de ahí que se le considera una reproducción del tipo sexual esta última parte. La partenogénesis. Algunas hembras de especies animales pueden reproducir un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. Es como decir, la hembra pone los huevos que no han sido fecundados por el macho, pero de ese huevo se va a desarrollar un individuo. Desde ese punto de vista, se le puede considerar una reproducción asexual, ¿no? Es decir, que no intervenga el gameto masculino, que es el espermatozoide, pues. Este tipo de reproducción se da en los insectos sociales, como en el caso de las abejas, las avispas, las hormigas. En el caso de las abejas tenemos la reina, las obreras y los zánganos, ya que nacen de un huevo minúsculo, puesto y depositado por la abeja reina. La abeja reina, ¿no es cierto?, es la que va a poner los huevos. Un huevo fecundado, vale decir que la abeja ha tenido contacto con un zángano, que es el macho, da origen, ¿no es cierto?, a una oveja obrera. Algunos huevos fecundados pueden estar destinados a volverse a futuras reinas, o sea, a generar nuevas reinas. Y aquellos huevos que no hayan sido fecundados originan a los denominados machos o zánganos. Vale decir, la abeja reina pone sus huevos y no necesita del macho, y esos huevos que no han sido fecundados por el macho dan origen a otros nuevos machos, a partir solamente de la puesta de la abeja reina. Estos se reconocen por presentar el abdomen más largo, se refiere a los zánganos, y más cuadrado, así como los ojos más gruesos. Por ejemplo, acá tenemos un zángano, miren, ve. Su abdomen es más largo y cuadrado, y sus ojos son más grandes que la abeja reina o que una abeja obrera. Otro tipo de reproducción asexual es la regeneración. No necesariamente implica una reproducción, la regeneración, ¿ya? A ver, no es generalmente un proceso de reproducción de un individuo entero. No siempre, en todos los casos, se va a dar la generación de un individuo nuevo, sino es un mecanismo de defensa que utilizan muchos animales. Consiste en prescindir de alguna parte de su cuerpo con la finalidad de no ser atrapados por un depredador. Después la parte que se ha perdido vuelve a ser regenerada, ¿no? Ustedes han visto las lagartijas. A veces cuando uno coge la lagartija de la cola se desprende la cola. Entonces este mecanismo emplean las lagartijas como para desviar, ¿no es cierto?, al depredador y no se la vaya a comer. Sueltan la cola y la cola se va moviendo y el depredador piensa que es el animal, ¿no? Y la lagartija se escapa y después vuelve a regenerar su cola. Pero eso no significa que de la cola va a crecer una nueva lagartija, ¿ya? En el caso de las estrellas de mar también sucede algo parecido, ¿no? A veces pueden perder uno de sus brazos, pero en algunos casos ese brazo perdido puede generar otra nueva estrella de mar. Entonces, si es así, estamos frente a una auténtica reproducción asexual. Reproducción sexual en los animales. Recordemos que la reproducción asexual, a partir de un individuo se forman nuevos individuos idénticos al progenitor, ¿no? En este caso, la reproducción asexual produce individuos genéticamente idénticos. La gran ventaja de la reproducción asexual es que produce muchos individuos en un corto tiempo. Su gran desventaja es que todos los individuos tienen la misma carga genética, no hay variación genética. A diferencia de una reproducción sexual, en la reproducción sexual intervienen dos progenitores y se forman individuos que se parecen a los progenitores, pero genéticamente no son idénticos. ¿Qué significa esto? Que hay variación genética y esto con el tiempo da origen a una evolución, pues, ¿ya? La mayoría de los animales se reproducen mediante procesos sexuales. Además, algunas especies como las medusas tienen reproducción alternante. ¿Qué significa esto? Que combinan tanto la reproducción sexual y asexual. Por ejemplo, acá tenemos una medusa, miren, que elabora sus óvulos y otra medusa que elabora sus espermatozoides.
Forman el cigoto se va desarrollando en el medio acuático, se forma una larva nadadora, esa se pega al suelo marino y del suelo marino comienza a salir una estructura de la esponja que es sésil, que significa que no se puede mover. De ahí se forma una colonia y de esa nueva colonia pueden salir las esponjas hembras, perdón, las medusas hembras y macho. En el primer caso, donde comenzó esto de acá, los machos y las hembras que forman los óvulos van a dar origen a una reproducción sexual, pero una vez que la larva se implanta en la superficie marina, entonces da origen, ¿no es cierto?, a una colonia y esto se reproduce mediante reproducción asexual. Entonces combinan estas dos reproducciones, a eso le podemos denominar alternancia de generaciones. Características de la reproducción sexual en los animales. En la reproducción sexual en animales es necesaria la participación de dos individuos de distinto sexo, ¿vale? Es decir, el macho y la hembra, ¿no? Cada uno de los cuales aporta una o varias células sexuales. Esos son los gametos. Los machos y las hembras desarrollan esos gametos en las gonadas o gónadas, que son órganos especializados en la reproducción. En los machos, las gónadas son los testículos, en los que se producen los espermatozoides. Estos gametos son pequeños y son móviles. En el caso de las hembras, las gónadas son los ovarios, en los que se reproducen sus gametos femeninos, que son los óvulos, que son inmóviles. Son de mayor tamaño que los espermatozoides y se encargan de acumular sustancias nutritivas para alimentar al embrión cuando recién comienza su división, en las primeras etapas. Fases de la reproducción sexual. Primera fase de la gametogénesis, ¿no? La generación de los gametos. Entonces, la gametogénesis es la generación de las células reproductoras o conocidas como células gaméticas o simplemente gametos. ¿Dónde se produce esto? En las gónadas de cada progenitor. En el caso de la especie humana, son en los ovarios, ¿no? Y en el caso, en las mujeres, por ejemplo, y en el caso de los varones, son en los testículos, ¿no? En los ovarios se producen los óvulos y en los testículos se producen los espermatozoides. Segunda fase, la fecundación. Es la fusión o la unión de un óvulo y un espermatozoide en una sola célula que se llama el cigoto. La fecundación en los animales puede ser interna o externa. ¿Cuándo hablamos de una fecundación interna? Cuando el macho pone sus gametos masculinos dentro de la hembra y se une el espermatozoide con el óvulo dentro de la hembra, ¿ya? Mediante un proceso llamado cópula o apareamiento. El macho tiene un órgano copulador con el cual va a depositar los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. En los mamíferos el órgano copulador se denomina pene y en el caso de las hembras se denomina vagina. Esta fecundación es característica de animales terrestres, ¿no? Lo tenemos en los insectos, en los reptiles, las aves, los mamíferos. La fecundación externa es propia de los animales acuáticos, o principalmente en animales acuáticos. Habitualmente la hembra y el macho, tras un proceso de cortejo, van a liberar los gametos en el agua para que en el agua se una el espermatozoide con el óvulo y dé origen al cigoto. Y cuando lo hacen, producen muchos huevos la hembra y muchos espermatozoides el varón con la intención de que se produzcan muchos cigotos, porque en un medio externo hay muchos depredadores y muchos de esos huevos al final, ¿no es cierto?, van a servir de alimento para otros animales. Por eso los animales con fecundación externa producen millones de células sexuales para garantizar que sus embriones puedan llegar a la madurez y la especie se perpetúe. Tercer proceso, el desarrollo embrionario. Es el proceso durante el cual el cigoto sufre muchas divisiones celulares, fabricando una estructura que está en continuo crecimiento, que se denomina el embrión. Según la forma como se va a desarrollar el embrión, los animales los podemos clasificar en ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. ¿Qué son los animales ovíparos? Son aquellos donde el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre, en el huevo, donde se nutre de las sustancias de reserva. Se dan animales con fecundación externa, como la mayoría de los peces, ¿no? Y en algunos casos también animales con fecundación interna, como en el caso de las aves, los reptiles. Y entonces ponen sus huevitos, ¿no es cierto? Y en el medio externo se va a fecundar el huevo. ¿Ya?
Puede ser porque el clima, ¿no es cierto?, se encarga de que los huevos tengan la temperatura adecuada o la hembra tenga que empollarlos, ¿no? Pero las crías nacen de huevos, que están fuera de la madre. Los vivíparos, el embrión se desarrolla en el interior de la madre. La madre se encarga de protegerlo y nutrir a su futuro hijo, ¿no es cierto?, dentro de su cuerpo. Se da en la mayoría de los mamíferos. El embrión crece en el útero de la madre, un órgano especializado que se encuentra en el abdomen de la madre. Y de ahí la cría va a nacer, ¿no es cierto?, ya formada ya. Los ovovivíparos, el desarrollo del embrión tiene lugar en el interior de la madre, o sea, la madre pone sus huevitos y los huevitos se desarrollan dentro de la madre. ¿Ya? A diferencia de los vivíparos hay una conexión entre la sangre de la madre y la sangre del embrión. En los ovovivíparos no existe esa conexión, ¿ya? Pero el huevito que está dentro de la madre se va a nutrir de las sustancias de reserva que hay en el huevo, pues. Se producen tiburones y rayas, y en algunos tipos de serpientes y lagartos también. Y cuando ya va a nacer la cría, la cría nace formada, pero el huevito revienta dentro de la madre. El cuarto proceso o etapa es el parto o eclosión. En los vivíparos, el parto es el proceso de expulsión del nuevo ser del cuerpo de la madre. O sea, la madre da origen al nuevo niño al momento del parto, pues. La cría rompe las membranas que la envuelven y se producen contracciones en el útero para que la cría salga al exterior, ¿no? En el caso de los ovíparos, se denomina eclosión realmente, porque es la ruptura de la cáscara del huevo y la salida al exterior del nuevo ser. Y en los animales ovovivíparos, el huevo se va a romper dentro de la madre y la cría queda retenida en el interior del cuerpo de la madre y cuando llega el momento la madre lo expulsa hacia afuera, como si fuera un parto, pero el huevo se ha reventado dentro de la madre. ¿Ya? Acá tenemos en este dibujo un huevo de un tiburón, que es un ovovivíparo, donde la cría, ¿no es cierto?, va a reventar el huevito dentro de la madre. En el segundo dibujito tenemos un reptil que está naciendo de un huevo, este es un ovíparo, hay una eclosión acá, y acá tenemos el último dibujito, el embrión de un delfín, donde el delfín, ¿no es cierto?, va a romper las membranas que lo cubren en el interior de la madre, en el útero de la madre, para salir al exterior. Eso es realmente el parto. Animales unisexuales y hermafroditas. ¿Qué son animales unisexuales? Son animales que tienen un solo sexo. Tienen hembras y machos su especie. ¿Ya? Cada individuo tiene un solo tipo de glándulas sexuales, los ovarios o testículos, el macho o la hembra, dependiendo del caso, ¿no? Todos los vertebrados y muchos invertebrados son machos o son hembras. No, por ejemplo, hay moscas machos, hay moscas hembras también. Los vertebrados machos generalmente son diferentes de las hembras. A eso le llamamos dimorfismo sexual. No, por ejemplo, entre el gallo y la gallina uno se puede dar cuenta quién es gallo y quién es gallina, porque el gallo generalmente es más grande que una gallina y tiene otras características físicas que lo hacen diferente a una gallina. Acá hay un ejemplo del ave fragata, donde el macho presenta el pecho de color rojo y la hembra no lo tiene. Entonces son animales unisexuales. Y en los dos, en este caso, hay dimorfismo sexual. Los hermafroditas son aquellos animales que tienen los dos sexos en su cuerpo, ¿ya? Son machos y hembras al mismo tiempo. Cada individuo posee a la vez las glándulas sexuales masculinas y femeninas. Ejemplo, los caracoles, la lombriz de tierra, las esponjas, las hidras, son animales hermafroditas. Aunque los hermafroditas tienen ambos gametos, masculino y femenino, raramente se fecundan a sí mismos. ¿Ya? Hay algunos que sí se pueden autofecundar, pero la mayoría de ellos necesitan de otro animal de su misma especie que sea hermafrodita. Actividad. Realiza un cuadro comparativo de la reproducción en los animales, ¿no? Acá tenemos los diferentes filos de animales. Vas a indicar si existe reproducción asexual, sí o no, y si existiera, indica qué tipo de reproducción asexual es. Y reproducción sexual, tienes que indicar cuál de ellas es, que si tiene o no la tiene, el tipo de fecundación, si es interna, externa, y el tipo de desarrollo embrionario, si es vivíparo, ovovivíparo u ovíparo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Eso es todo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.